Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor. Bienvenidos a este módulo 2. Soy José Ovalle Favela, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y vamos a abordar el tema de los orígenes y las orientaciones de los derechos de los consumidores. Los derechos de los consumidores son un tema del siglo XX. En el siglo XIX no había una regulación específica sobre estos derechos y las relaciones de consumo se hacían con base en los antiguos códigos civiles o códigos de comercio. El problema se presenta en el siglo XX y son los movimientos de consumidores, consumerismo, los que van a pugnar por una legislación que proteja los derechos de los consumidores. Primero en Estados Unidos, la primera mitad del siglo XX, hay con lo menos 3 grandes movimientos de consumidores que cuestionan las alzas de precio, cuestionan la calidad de las medicinas en las farmacias. Sobre todo hay un medicamento, la talidomida, ¿verdad? En los años 30, que causa la malformación de los hijos. Las mamás las tomaban para quitar el dolor de cabeza, el asco, con motivo del parto, pero las consecuencias eran terribles. Todo hace poco, hace unos días vimos en el periódico a mexicanos que padecieron las consecuencias de esta medicina tan terrible. Entonces esto trajo como resultado que en Estados Unidos se empezó a regular estas relaciones de consumo con mayor rigor, con mayor seriedad. Se creó una Comisión Federal de Comercio y se expidieron leyes para garantizar la genuinidad de los productos alimenticios y de las medicinas. En Europa pasa algo parecido también, ¿verdad? En Europa los movimientos son más después, allá en los 50, 60, pero también se dan estos movimientos de los consumidores. En Estados Unidos, además de la legislación, que es producto de estos movimientos, el presidente Kennedy, en el año 62, es, digamos, quien lanza la idea de establecer derechos de los consumidores. Es un discurso, y él habla del derecho a la seguridad, el derecho a ser escuchado, el derecho a ser informado y el derecho a elegir libremente los productos. Es una pauta muy importante que marca y que orienta tanto en Estados Unidos la legislación como en Europa. En Europa, en los años 70, se promulga, se da a conocer un programa, primero una Carta Europea de Protección a los Consumidores en el 73 y en el 75 un programa preliminar para una política de protección e información a los consumidores que empieza ya a dibujar lo que serían los derechos de los consumidores de manera muy específica. Este programa europeo tiene una gran importancia porque, por una parte, los estados europeos, cada uno respondía a su manera a estas inquietudes y había leyes, crédito bancario, leyes sobre protección del consumidor en cada país. Pero con base en este programa de acuerdo con los órganos europeos, se van creando directivas para que establezcan normas del consumidor generales en cada país. Este programa y también las normas, las directivas van a influir para que se cree una legislación en España, en Italia, más o menos uniforme. Eso tiene una gran relevancia. En México, bueno, debo decir antes, sí, en México está primero, porque México en 1975 expide la primera ley federal de protección del consumidor de México y de América Latina. No hay ninguna que tuviera ese nivel. Crea 2 entidades, la Procuraduría del Consumidor y la Procuraduría del Consumidor, y viene a establecer una nueva regulación en esta materia. En el 92 se promulga una nueva ley federal de protección del consumidor que tiene como característica básica o fundamental que reconoce los derechos de los consumidores de manera explícita. En la anterior estaban, pero en la de 92 ya vienen enumerados claramente cada uno de ellos.
Y esta numeración de la ley mexicana es muy parecida a la del Código de Defensa del Consumidor brasileño. Hay una gran similitud. Seguramente influyó en los actores de la ley mexicana el Código de Defensa del Consumidor de Brasil de 1991. ¿Cuáles son los derechos del consumidor? En un estudio que publiqué en el año 2000 por parte de la UNAM, se llama Derechos del Consumidor, ahí propuse los siguientes derechos con base en la ley. Entonces, primero hay un derecho a la protección de la vida, la salud y la seguridad, que es algo esencial. O sea, eso nunca se debe tocar. Es lo primero que se debe respetar en los consumidores. No se deben producir instrumentos que vayan a crear peligro a la salud o a la vida de los consumidores. En segundo lugar, el derecho a la educación, el derecho a la formación de una cultura racional de consumo. Hay estudios en Estados Unidos y lamentablemente los mexicanos en Estados Unidos son los que más compran productos que no se usan. Los tienen ahí guardados. O sea, no hay una cultura racional. No hay que comprar lo que no se va a usar. En tercer lugar, tenemos el derecho a la información, que ya mencionaba el presidente Kennedy. Es el derecho que le da al consumidor la facultad para exigir que se le informe con precisión sobre las características del producto, sus ingredientes, su caducidad, su precio, etcétera, para que pueda escoger de manera adecuada. En cuarto lugar, tenemos el derecho a la protección de los intereses económicos. Y aquí entra una regulación muy amplia porque son muchos los temas en los cuales hay que regular. La razón fundamental de estos derechos de protección a los intereses económicos es evitar el abuso del proveedor o del prestador de servicios en contra del consumidor. Y eso se busca a base de la regulación de la publicidad engañosa, su sanción, su suspensión, los contratos celebrados fuera del local comercial, que antes eran ventas a domicilio, pero se amplió el concepto. Vienen después los contratos celebrados en forma indirecta o a distancia, que son los contratos en los cuales el vendedor y el comprador no están presentes físicamente, por internet, por teléfono, etc. Luego vienen los contratos de adhesión, que son esos contratos en los cuales el proveedor impone las condiciones en su contrato. Él hace el contrato, las cláusulas, y al consumidor solo le queda la opción de o firmarlo o no firmarlo. Por eso se llaman de adhesión. El autofinanciamiento, el servicio de tiempo compartido, etcétera. Son algunos de los temas que... y en ese trabajo de 2000, yo propuse una quinta categoría de derechos a la protección de los intereses jurídicos. Y sostuve que dentro de esta categoría entran el derecho al cumplimiento de lo convenido u ofrecido. No solo de lo convenido. Si el proveedor ofreció ciertas características que no están en el contrato, tiene que cumplirlo, porque es una declaración universal de voluntad. Viene también la reparación de los daños patrimoniales y morales, que es un tema muy amplio, y también coloqué la tutela, el derecho a la tutela o de acceso a la tutela de los órganos administrativos. Esta quinta categoría de derechos fue reconocida, afortunadamente, en la reforma que se hizo en el 2004 a la Ley Federal de Protección al Consumidor. La fracción novena del artículo primero de la Ley de Protección al Consumidor, adicionada por la reforma de 2004, se dice que es un derecho básico el respeto a los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. La ley mexicana ya incorporó esta categoría de derechos que me parece esencial. Hay que establecer los instrumentos, los medios y el acceso a los tribunales y a los órganos administrativos para que los consumidores puedan asegurar la eficacia de estos derechos, que es un tema que todavía tiene mucho por trabajarse, pero que ya se ha empezado a andar en ello, ¿no? Entonces, creo que junto con esta legislación, que como quiere que sea es una legislación avanzada, no es una legislación atrasada, es muy avanzada, y junto con la labor de la propia Defensa del Consumidor, creo que
lo que ahora sigue es crear una gran cultura jurídica de consumidores para que se agrupen en la defensa de sus intereses, para que reclamen sus derechos y para que estén conscientes de que cada vez que hacen una compra, rentan un bien, compran un servicio, obtienen un servicio, pues ellos tienen derechos que pueden exigir en cada caso, ¿verdad? Entonces creo que es lo que debe seguir en esta evolución del derecho mexicano. Muchas gracias.